hay un agroquímico que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, que depende, por cierto, de la OMS, en la que ya no está Estados Unidos, pues etiquetó desde el 2015 como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Y no se trata de una ocurrencia, no se trata de algo que se hayan sacado de la manga. Las mismas agencias estadounidenses y la misma OMS. Existen demandas, repito, que ustedes pueden investigarlas porque hay para llover, ¿eh? Eso hay para que ustedes elijan de los años que quieran, de las cortes estadounidenses que han obligado a Bayer, entonces también Monsanto, cuando era solo Monsanto, pues a pagar indemnizaciones multimillonarias a muchos estadounidenses por daños que el glifosato les ha causado a usuarios expuestos de esa manera prolongada. Por cierto, muchas de estas sentencias, ya para cuando las dictan, pues ya están muertos. Pues, ¿qué más da? Hay un caso muy conocido, ¿no? Lo hablábamos creo que hace 2 años, precisamente cuando estaba este tema. El caso de Wayne Johnson, que era un jardinero de California muy conocido, ¿no? Este caso que gana uno de estos juicios históricos demostrando que el herbicida que le desarrolló el cáncer, pues fue el glifosato, el que hoy nos van a mandar para producir los cultivos de maíz, que a lo mejor tú lo vas a ver y se ve limpio, sí, el problema es con lo que lo fumigaron. Hay muchas querellas, muchas demandas en los tribunales de los Estados Unidos, en donde, por cierto, estas son algunas de las demandas, no todas llegan a sentencia. ¿Por qué? Porque Bayer en la mayoría de los casos prefiere llegar a acuerdos millonarios para que se desistan y ahí muere. Solamente el que persiste en esto, pues llega a una sentencia. ¿Cómo es que México termina cediendo? Si hay tanta evidencia contundente hasta por las Cortes de Justicia de los Estados Unidos, que ya es prueba suficiente, ¿no? De lo que esto causa, de los millones que van a morir a partir de mañana. Yo lo voy a explicar, no quiero decir que ya mañana todo el mundo va a tener cáncer, no. Pero es que es un hecho de la ciencia misma que niega Estados Unidos. Para Trump la única ciencia que existe es la ciencia de McDonald's y la Burger King y la Big Mac. ¿Saben por qué termina lamentablemente cediendo México? Pues porque hay muchísima presión económica en estos momentos y esa presión económica versa al cumplimiento de un tratado que han firmado nuestros gobiernos desde los 90s. Con el innombrable Carlos Salinas de Gortari, cuando anuncia este tratado de libre comercio y entonces nos llueve a mares el glifosato, nos llueve a mares los transgénicos, nos llueve por supuesto la alta fructuosa, la comida chatarra, los químicos. En una ocasión hablábamos de cómo se incrementaron los casos de cáncer y cómo eso precisamente, esa irresponsabilidad de esos gobiernos de permitir que todo entrara a México, irresponsablemente llevó a México a convertirse en el país más obeso de todo el planeta cuando hablamos de obesidad infantil. Cuando hablamos de obesidad en adultos es el segundo, solo seguido de Estados Unidos. Y bueno, esto se había intentado frenar con ese decreto que había sacado López Obrador, pues que hoy ya se volvió letra muerta. Ya no tiene ninguna validez y a partir de hoy, pues ya las cosas cambian fuertemente. Es una batalla que lamentablemente gana Estados Unidos, gana Monsanto, Bayer, porque cuando este panel del TEMEX saca el dictamen precisamente en diciembre del 2024, en donde México estaba poniendo muchas barreras comerciales para que no entrara todos los transgénicos y el glifosato, sale Estados Unidos y dice esto es una violación de los compromisos asumidos, porque tú firmaste un tratado comercial en donde tienes que comprarme toda la cochinada que yo te venda. Y entonces en su momento por eso López Obrador decía, sí, pero tampoco voy a comprarte cosas que me maten. Había mucha base científica, pero finalmente pues lo que hace el panel es decir que no había, que era una consigna que repitieron pues hasta el cansancio, que el gobierno de México solamente lanzaba infundios, que no estaba demostrado esto. Repito, es que ni siquiera es algo que está sujeto a discusión. Ahí están las demandas, ahí están las sentencias. O sea, ni siquiera sostuvieron esto de una forma lógica, creíble.
Hay muchísimas fuentes que demuestran, no nada más en Estados Unidos, que han clasificado al glifosato como potencialmente cancerígeno. Hay muchísimas investigaciones. Universidades de Francia, en Argentina, en Estados Unidos, en México, ni se diga, el mismo CONACYT. Existe la historia de cómo el maíz transgénico pues, puede contaminar variedades nativas y desaparecerlas. Y eso es gravísimo, por supuesto, en un país que es el centro de origen y diversidad genética del maíz. Sin mencionar todos los que no se van a morir. Toco madera, ¿verdad? Pero esto es una decisión que llega en un punto muy, muy delicado, porque justo hablamos de esto en la semana en la que México se encontraba apenas hace unos días en un estira y afloje con Washington por otros temas, pero que vienen relacionados finalmente con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y miren, Trump se la pasa quejando, se dice que abusamos de ellos, que no le gana, que le pierde. Bueno, nosotros también perdemos vidas y millones vamos a perder. ¿Tiene algún caso volver a firmar este tratado? Porque a mí me parece que esta es una oportunidad de oro. Si firmando ese tratado nos vuelven a obligar a tragar veneno, pues escríbanme en el chat si deberíamos de firmarlo. ¿Para qué quieres hacer dinero si estás muerto? ¿Para qué queremos hacer un tratado comercial que nos dé algunos dólares y nos vamos a morir? Ese es el gran problema de lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Y estamos a buen momento de poder parar estas imposiciones, porque precisamente, amigos, esto es totalmente la espada del Teme, que va a ser revisado precisamente el año que viene, en el 2026. Y ahí nuestras autoridades pues van a tener la oportunidad de decir qué hacen. ¿Ceden o se la juegan a una guerra comercial con la Casa Blanca? Claudia Sheinbaum buscó negociar una pausa de esas represalias arancelarias. Marcelo Ebrard, que ahora, por cierto, es secretario de Economía, pues firma este acuerdo que tumba todas las restricciones a los transgénicos, pero no tiene nada que ver con esa negociación de Trump, ¿eh? No tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver con un fallo de este comité del panel de resoluciones que venía arrastrándose desde tiempos de López Obrador. Pero el timing llega en un momento terrible. Y pues Estados Unidos impuso su voluntad. Ni siquiera creo que este panel sea justo. Allá hacen lo que ellos quieren. En una cosa que evidentemente perjudica, envenena. Porque no hay otra manera de explicarlo, ¿no? Después de tantas evidencias de cortes de justicia de su propio país que han sentenciado esto, pues miren, terminan imponiéndonos su voluntad pese a todas las evidencias que existen ya. Y ahora, a partir de este momento, ya de hoy, amigos, todo ese legado de lucha contra los transgénicos, contra el glifosato, etcétera, pues es cosa del pasado. Hay otra cosa de la que hablábamos, ¿no? En su momento, hace 2 años hablábamos mucho del DDT, que es otro pesticida estrella que también en su momento fue prohibido. Después, incluso en los Estados Unidos, después de un caso que se llamó Rachel Carson, en donde se publicara precisamente una situación en la que es nombrada o conocida como la primavera silenciosa en 1962. Ahí se evidenció que el DDT era sumamente tóxico y que tenía efectos devastadores en las plantas, en la fauna, en las aves. Muchos gobiernos tardaron en reaccionar. Pero al final, cuando reaccionaron, pues Carson tenía razón. Y es lo mismo que estamos viendo ahora con el glifosato. Ya para cuando alcanzaron a reaccionar contra el DDT, miles se habían muerto. ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta de que es lo mismo con el glifosato? Pero la realidad, amigos, es que detrás de este sucio negocio hay miles de millones de dólares en juego. Y pues si no son ellos los que se van a morir, pues ¿qué más da? Vean ustedes esos maizales que se ven desde el aire. Los que hemos visto maizales en México, de nuestro maíz nativo, no puedes poner los surcos así tan pegados y luego una planta sobre de otra con un espacio de nada. ¿Por qué? Nada crece en esas tierras, ustedes lo pueden ver. Lo único que crece es maíz. ¿Por qué está tan limpio si en México se tiene que deshiervar? No crece nada. ¿Saben por qué? Es tierra muerta. Porque echan glifosato que mata todo, incluido a las personas.
Lo único que no mata el glifosato es lo que está genéticamente modificado. Y para nuestra muy mala suerte, hasta donde yo sé y me quedé, los mexicanos no estamos genéticamente modificados. Entonces esto jala parejo, ¿eh? Jala parejo y aquí vamos en esto todos. ¿Qué podemos hacer, amigos? Más que, pues, lamentarnos, porque no hay más que lamentarse, pues ya lo único que a estas alturas podemos hacer es intentar no consumir maíz transgénico, pero es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Cómo vas a saber tú si la tortillería a la que vas, qué maíz usó? Vas a usar el más barato, porque el maíz transgénico es más barato. La gran noticia que van a tener ahora es que el kilo de tortillas puede ser que baje de precio, sí. Lo que no va a bajar de precio son las quimioterapias ni el tratamiento para el cáncer. Ese va a costar hasta más caro. Y lamentablemente, amigos, no va a haber manera de saber en la tortillería de dónde viene. Lo único que se puede hacer es a la vieja escuela, el nixtamal, y saber qué tipo de maíz es y llevarlo a moler y hacer tus propias tortillas. Y si tienes oportunidad de sembrar tu propio maíz, pues qué mejor. Yo sé que es muy difícil, es sumamente difícil esto. Así que, amigos, pues es un terrible revés, pero también es una gran oportunidad para reflexionar si realmente deberíamos de tratar de firmar ese tratado comercial que nos trae más dolores de cabeza que beneficios, francamente. Yo sé que el intercambio, que las exportaciones y las importaciones, amigos, pero eso es un negocio, no es un favor. Es tan simple como esto. Estados Unidos nos compra porque nos necesita, por eso es un negocio, y nosotros le vendemos lo que ellos necesitan, no es caridad. Ellos no nos compran para tirarlo a la basura. Bueno, muchos sí, pero porque se les pudre y ya saben que es una sociedad que compra más de lo que usa. Pero de ahí en fuera es un negocio, no es caridad. Si vamos a firmar una renegociación del tratado comercial que nos siga obligando a consumir esto, amigos, pues vamos nosotros a firmar nuestro propio veneno. Por lo pronto ya lo tenemos aquí. De aquí al 2026 que se renegocie, ya va a estar un año en donde no vamos a saber ni qué comemos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.